Los mártires, con la entrega de sus vidas, nos han mostrado el camino de la gloria. Ellos han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero y por eso son merecedores del banquete eterno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero concluir esta serie de meditaciones inspiradas en la devoción a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesús. Y quisiera hacerlo contemplando el testimonio de aquellos hombres, mujeres, jóvenes, ancianos e incluso niños que durante los primeros siglos del cristianismo prefirieron perder la vida antes que renunciar a Jesús, porque creyeron en las palabras de nuestro Señor. El que se reserve la vida la perderá, pero el que la entregue por mí y por el Evangelio, ese tendrá vida eterna. Los mártires fueron hombres y mujeres que comprendieron que Jesús había derramado su sangre por ellos y que por tanto no había nada más valioso que permanecer unidos a Él, como los sarmientos están unidos a la vid. Como escribió un gran autor cristiano del siglo II, y me refiero a Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Nosotros nos alegramos en la valentía de aquellos que con su testimonio hicieron posible que muchos otros en el futuro fuesen engendrados en la sangre de Cristo por las aguas bautismales. Y no porque el sufrimiento tenga valor por sí mismo, sino porque el amor que pusieron en esa entrega es más fuerte que la muerte, es más fuerte que el pecado. El libro del Apocalipsis nos dice que uno de los ancianos tomó la palabra en esa revelación tan tremenda y dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Esa fue la pregunta. Y entonces yo le respondí, dice el texto: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. El mismo Jesús nos invitó en varias ocasiones a confiar, a no tener miedo. No tener miedo a los que puedan matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien habría que temer a aquel que puede llevar a perdición alma y cuerpo en la gehenna. La confianza es la actitud fundamental del cristiano, una confianza que llega a una certeza pues muy particular. La muerte no es la última palabra. Jesucristo ha vencido la muerte y el pecado. Nosotros estamos destinados y llamados a una vida sin fin, una vida eternamente feliz. Desde sus primeros pasos, la Iglesia comprendió que seguir a Cristo implicaba cargar con la cruz. Jesús mismo también comentó a sus discípulos que si a Él la habían perseguido, pues cuánto más tendrían que padecer persecución sus discípulos. Pocos años después de Pentecostés comenzaron las persecuciones y al final esto va a jugar en favor de la evangelización, pues los primeros cristianos, los cristianos perseguidos, comenzaron a moverse por el mundo entero, huyendo de sus perseguidores, y en esa huida, en ese peregrinar, anunciaron también y propagaron la buena noticia en tierras de gentiles, en tierra de paganos. El primer mártir fue, y así está atestiguado en las Sagradas Escrituras, el diácono San Esteban, en la iglesia de Jerusalén. Él fue apedreado y repetía aquellas palabras de Jesús en la cruz: Señor, recibe mi espíritu. Y además, con gran misericordia y corazón compasivo, pedía perdón por sus perseguidores, que el Señor no tuviese en cuenta aquella afrenta. Más tarde es el apóstol Santiago quien va a ser ejecutado por orden de Herodes Agripa. Hemos meditado en torno a su figura el jueves pasado. Y con el paso de las décadas, las persecuciones se fueron extendiendo por todo el Imperio Romano. Durante casi 3 siglos, miles de cristianos
dieron su vida en testimonio por su fe y por su amor a Jesús. Ahora pues voy a mencionar solo algunos de ellos, de los más destacados, solo por suscitar el deseo de que tal vez algunos de ustedes que escuchan estas meditaciones puedan acercarse a sus vidas y a sus escritos para profundizar un poco más. Aquí solo pretendo mencionar algunos de ellos para suscitar ese deseo, como digo. El primero que quiero mencionar es San Ignacio de Antioquía, obispo y discípulo de los apóstoles. Fue conducido, encadenado hasta Roma para ser arrojado a las fieras. Y en el camino escribió varias cartas llenas de amor a Cristo. En una de estas cartas expresa: soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Es una imagen especialmente eucarística. El que había recibido durante toda su vida el pan del cielo, ahora deseaba configurarse plenamente con Cristo Jesús. Este mismo santo, San Ignacio, insistirá a sus amigos, a los creyentes, que no le liberen de ese martirio, que no insistan, que lo dejen ser una oblación pura a Dios. También recordamos, por ejemplo, a San Policarpo de Esmirna, anciano obispo que, cuando le pidieron renegar de Cristo para salvar su vida, respondió literalmente: hace 86 años que le sirvo y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi Rey y mi Salvador? Y así, con esa actitud y reconociendo a Jesús como su Mesías, como su Redentor, también entregó la vida por él y por el Evangelio. Podemos pensar en Santa Perpetua y Felicidad, una joven madre y su esclava que afrontaron juntas el martirio con una serenidad que asombró incluso a sus verdugos. Ninguno de estos santos buscó el sufrimiento en sí mismo. Lo que buscaba era la gloria de Dios y permanecer fiel a Cristo Jesús, porque sabían que Él había derramado su sangre por ellos y no les abandonaría en la prueba. De hecho, a estos santos, a estos mártires, los vemos acudir al martirio con una valentía extraordinaria y nos preguntamos: ¿cómo es esto posible? Sino porque Cristo Jesús les acompañaba y les sostenía en ese momento. No fue solo un ejercicio voluntarioso el de aquellos mártires, sino que fue gracia de Dios. Es interesante notar que mientras vemos que Jesús está en el huerto de Getsemaní antes de afrontar su crucifixión, lo vemos allí lleno de miedo y de ansiedad, hasta el punto de sudar sangre. Sin embargo, los primeros cristianos acuden al martirio cantando himnos a Dios y llenos de una valentía heroica y sobrenatural, y nos preguntamos: ¿cómo es posible esto? Pues bueno, es posible porque Cristo Jesús asumió sus miedos y sus ansiedades en el huerto de Getsemaní precisamente. Allí tomó nuestros dolores, nuestros sufrimientos, para que alguno de nosotros pudiésemos afrontar la muerte con una valentía que supera toda capacidad humana. Se adhirieron a Jesús presente en la Eucaristía, tuvieron una profunda conciencia de que la Eucaristía es ese alimento de los mártires, y cada vez que celebraban la fracción del pan, participaban del sacrificio de Cristo, uniéndose a Él voluntariamente y practicando así, aprendiendo la entrega de la vida, amando con Jesús, que ama y se entrega en el sacrificio de la cruz. Cada día practicaban esta entrega mediante el ejercicio de la caridad, el ejercicio de la misericordia y la compasión. Aprendían a morir poco a poco, sabiendo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Y así se prepararon para la persecución y para el martirio. Por eso, precisamente, auxiliados por Jesús y por su Espíritu, iban cantando salmos, rezando himnos y pronunciando el nombre de Jesús en el momento del sacrificio, en el momento de la entrega de la vida. Hoy, queridos hermanos, existen todavía miles de cristianos perseguidos en el mundo, en distintos lugares, sobre todo en África, en toda esa zona
también de Medio Oriente, muchos encarcelados, discriminados, incluso asesinados por confesar el nombre de Jesús. Y conviene recordarlos y pedir por ellos y rezar por ellos. E incluso, pues, públicamente destacar esta persecución, esta injusticia, porque ellos nos recuerdan que el Evangelio sigue teniendo un precio. Nosotros quizás no afrontamos la persecución de forma violenta, pero sí estamos llamados a no avergonzarnos de nuestra fe y a denunciar públicamente esas injusticias, a defender la verdad con caridad, a vivir el Evangelio en familia, en el trabajo, en la sociedad, a permanecer fieles cuando hacerlo resulte incómodo. Los mártires son nuestros héroes, podemos decir, y esta heroicidad del mártir también se va cuajando día a día en la vivencia de los sacramentos, que estemos preparados para dar la vida como ellos y que tengamos un corazón pues con esas disposiciones, un corazón agradecido, un corazón que se une en la celebración de la Eucaristía al corazón mártir de nuestro Señor Jesús. Pidamos por tantos cristianos que hoy día tienen que vivir su fe a escondidas, con un profundo miedo, que el Señor inspire gobiernos valientes y justos, que garanticen los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la libertad de conciencia y la libertad de culto. Oremos. Señor Jesús, Cordero inmolado y glorioso, te damos gracias por todos los mártires que a lo largo de la historia de la Iglesia permanecieron fieles a ti y hasta entregar su vida. Ellos nos muestran que tu amor vale más que cualquier bien de este mundo. Haz que también nosotros seamos testigos valientes del Evangelio, que nunca nos avergoncemos de confesar tu nombre y que fortalecidos por tu cuerpo y tu sangre en la Eucaristía, aprendamos a ofrecer cada día nuestra vida con amor, perseverancia y alegría. Amén. Muchas gracias a todos por haber recorrido conmigo esta serie del mes de julio dedicada a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesús. Que el Señor les bendiga y les conceda el don de la paz.